Centro Cristiano Amigos. Aleluya. Hermanos, hasta tienen a Batman en su red de iglesias ustedes. Aunque lo que más vi en las fotos fue comida, no se hagan, está bien. Pero esos de la playa, ¿dónde están los de la playa? Los hermanos de la playa. Oh, qué bárbaros, que Dios los perdone. Es lindo ver cómo la obra crece, ¿no? La congregación que mis padres iniciaron pastoreando hace ya cerca de 70 años, empezó en nuestra casa abajo de un árbol, ahí en un pequeño patio, con 10 hijos, porque mi papá quería que hubiera congregación, pasara lo que pasara. Entonces tuvo 10. Y aún así faltaban a la iglesia, ¿no? Entonces, en fin. Mi padre partió con el Señor el año pasado, se los conté en diciembre. Mi madre sigue pastoreando la iglesia casi a los 90 años. Y les voy a decir algo, duplicó la iglesia en un año. Ni modo, eso nos deja acorralados a todos. Porque cada vez que pienso en las dificultades, digo, no, tengo ahí una mujer de casi 90 años dirigiendo una congregación, creo que sí puedo seguir adelante. Siempre es hermoso ver la gente que ha ministrado y por supuesto ver los ministerios que Dios utiliza para unir una familia, porque la gente que Dios elige para construir la sinergia y unificar personas de distintos lugares son piezas claves en el reino, ¿o no? Así que gracias a Dios por la vida de sus pastores, gracias a Dios por la vida de Omar, de su esposita, que dirigiendo esta casa, Dios los ha usado para abrazar tantos lugares. Qué privilegio estar con ustedes. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por la oportunidad de estar también junto a ministerios como Chava, a quien admiro también desde hace ya muchos años que nos conocemos, de lejos, ¿no? Pero siempre nos hemos conocido ahí. Y por supuesto el pastor Felipe y Angélica, que son gente muy amada y admirada, respetada y que son una bendición. Ustedes son una gran familia. Y una familia es más poderosa que un ejército. Dije, una familia es más poderosa que un ejército. Pregúntenselo a Abraham. Cuando tuvo que ir a rescatar a Lot, no tenía un ejército, tenía una familia, con eso la hizo. Una familia es más poderosa que un ejército. En fin. Bueno, regresemos a la predicación. ¿Cuántos llegaron a las 7? Levante la mano, los que llegaron hasta las 7. Que Dios los perdone por llegar tarde. Vamos a hacer una síntesis de todo hasta donde llegamos. Así que voy a ir un poco rápido porque sé que esto va a quedar grabado y ya después podemos continuar con el resto de la predicación. ¿De acuerdo? Muy bien. El hermano que está ayudándonos a ministrar con el teclado esté listo porque lo voy a necesitar en un ratito, si son tan amables. Y gracias por dejarnos estar aquí. ¿Todavía tienen ganas? Muy bien, vamos al libro de Daniel rápidamente. Libro de Daniel capítulo 3, vamos a volver a leer esta parte de la escritura y después hacemos un pequeño resumen de la parte introductoria. Era justamente la introducción en la que me quedé, así que de ahí podemos continuar hacia por qué Dios decidió hacerse visible por primera vez en la historia. Y creo que eso es increíblemente revelador del tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo por venir. Básicamente, cuando acabemos de leer esta historia, sabremos cómo va a acabar la historia de la iglesia cristiana. Y la Biblia lo explica y lo dice. Solamente dejemos que nos hable y nos ilustre y nos guíe, porque es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Eso me hace pensar que cuando usas la Biblia como lámpara, Dios te termina convirtiendo a ti en lumbrera. Básicamente la lámpara es para alumbrar tu camino, pero la lumbrera es para alumbrar de lejos a los que vienen detrás sin saber hacia dónde ir. Y esa es parte de esta bendición. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey de Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación. Alguien grite: la dedicación. Dios solo toca lo que se lee. Bueno, dije consagra, pero pueden continuar con dedica.
y el que el rey Nabucodonosor había levantado. Brinco al versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de dioses. Padre, gracias por esta palabra, Señor, y deja que se convierta en nosotros en carne viva, en el nombre de Jesús. Ore conmigo: Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si ustedes lo notan, y solo para que tengamos de nuevo este pequeño contexto histórico, Nabucodonosor es un muchacho que a los 17 años invade Nínive, esta ciudad que había sido amenazada y que no amenazada, que había sido avisada de que sería destruido, igual que las otras 2 ciudades en el libro de Génesis, Sodoma y Gomorra, a causa aquellas de la inmoralidad y esta a causa del orgullo y la arrogancia de la autosuficiencia que habían alcanzado por causa de que Nínive se había convertido en una de las ciudades más florecientes, avanzadas en tecnología, y todo el conocimiento que habían acumulado, la riqueza que habían acumulado, una ciudad de 90 kilómetros de largo que tomaba 3 días para recorrer caminando, se habían ufanado de que nadie los podía conquistar, y Dios usó un muchacho de 17 años para poderlos conquistar y humillarlos. Cuando todo esto está sucediendo, nos hace mirar cómo las sociedades no han cambiado nunca. Y ahora Nabucodonosor a los 25 años se convierte en el líder del imperio más poderoso del planeta Tierra, y eso despierta en él la arrogancia, como decíamos, este narcisismo, este pensar en él mismo, este creer que básicamente él es Dios. Lo mismo que él aplastó fue lo mismo que después nació dentro de él. Y es importante para nosotros solamente recordar que cuando Dios te dé una victoria, cuando Dios te haga llegar lejos y cuando Dios ponga en tus manos un éxito, no te olvides de que no lo lograste con tus fuerzas, sino que fue Dios el que te ayudó a llegar a ese lugar. Y la gratitud es una de las vacunas más poderosas justamente contra este concepto de la egomanía, el narcisismo, el egocentrismo, que termina desconectando al hombre de Dios. Para que Dios pueda sentirse distante de ti, tienes que haber empezado a pensar primero en ti y luego en Dios. Y este fue el engaño de la serpiente, el engaño de Satanás a Eva cuando le dijo: con que Dios te ha dicho. Básicamente le estaba diciendo: estás pensando demasiado en lo que Dios dice, ¿por qué no piensas un poquito? Ya te toca pensar en ti por un momento. Y esto llevó a desconectar a Dios de sus hijos y de su creación. Ahora estamos parados en esta historia de nuevo. Nabucodonosor ha levantado una estatua para poder infundir miedo y temor, porque el miedo está basado en 2 objetos principales: un sujeto y un objeto. Dígalo conmigo: un sujeto y un objeto. Lo más fuerte que pueda. Demostrémoslo. Si una persona se encuentra con alguien en la calle y esa persona posee una pistola y se la apunta, es posible que nos va a dar miedo. Pero si te topas con la misma persona, pero esa persona no tiene pistola, no tendrías el mismo temor. Y si te topas con la pistola, pero sin la persona, tampoco tendrías temor. Así que necesitas un objeto y un sujeto para poder tener temor. Nabucodonosor es el sujeto, pero ahora necesita un objeto. Y ahora ha edificado esta estatua, que es una estatua de oro, pero él aún sabe que esta estatua de oro necesita ser dedicada. Alguien diga fuerte: dedicada. Bueno, lo dijimos hace un momento, Dios toca todo lo que se le consagra, todo lo que se le dedica. Y por eso en el huerto Dios dice: no quiero que toques este árbol en particular. No es porque yo quiera afectar tu vida, es quiero educar tu corazón y tu mente de que hay cosas que tú no debes tocar, porque simplemente para que entiendas que lo que no tocas te hace saber y entender que hay alguien más grande que tú.
Así que siempre que una persona conserva y guarda aquellas cosas que decide no tocar, tenemos las primicias y no lo tocamos, y tratamos procuramos no tocar el primer día de la semana porque está dedicado para Dios. El pastor Felipe nos enseñó de manera magistral sobre ese tema, y dedicamos al Señor nuestros recursos y una porción de lo primero que Dios nos ha dado, y dedicamos al Señor nuestro diezmo, y dedicamos al Señor nuestra ofrenda, y dedicamos al Señor nuestros hijos, porque Dios toca todo lo que se le dedica. Así que lo dedicamos al Señor. Y les contaba acerca de estos empresarios que Dios está utilizando para revolucionar el mundo cristiano, no solo porque sean prosperados, sino porque decidieron poner a Cristo como el dueño de su empresa. Es un asunto muy personal y de corazón. Decidieron que aunque Dios les había permitido levantar la empresa, decir: Dios es el dueño de mi empresa y yo soy el administrador. Y al hacerlo se lo dedicaron a Dios. Y lo que Dios está haciendo con esos empresarios es poderoso. Así que cada día de tu vida dedícaselo al Señor, y tus fuerzas dedícaselas al Señor, y tus hijos dedícaselos al Señor, y tus ideas dedícaselas al Señor, y tu empresa dedícasela al Señor, y tus sueños dedícaselos al Señor. Dios toca todo lo que se le es dedicado. Y Nabucodonosor sabía que si no lo dedicaba, así fuera de oro y así fuera grande, no tendría el mismo poder, ni el mismo impacto, ni la misma influencia que si lo dedicaba. No lo aprendió de otro lugar, porque es un asunto que nace en la Escritura, cuando Abel, de su propio corazón, sin legislación previa, sin ley, sin instrucción, sin orden, sin mandato, él siente en su corazón que de lo que Dios ha puesto en sus manos le debe dedicar algo al Señor. Y esta naturaleza en su vida está ligada con el concepto de sacrificio, del cual hablaremos posiblemente mañana o el domingo, si Dios nos lo permite. Ahora tenemos en medio de toda esta historia un asunto básicamente que nos plantea cómo está la sociedad hoy en día. Igual que Nínive en su momento, igual que Babilonia en su momento, ciudades arrogantes. Sus características son ciudades que creen que no necesitan a Dios, están tratando de sacar a Dios de la ecuación. No puedes sacar al Dios de la ecuación porque Él es el Dios de todas las matemáticas. Así que no lo puedes sacar de la ecuación. Pero el hombre, en su arrogancia en esta sociedad moderna, cree que ya no necesita a Dios para vivir, porque Dios le dio la capacidad y la inteligencia de poder hacer cosas grandes, de poder hacer cosas pequeñas. Y el hombre cree que es Dios solo porque tiene acceso a este tipo de capacidades. Pero necesitamos a Dios en nuestra vida, sin importar qué tan grande o lejos Dios nos permita llegar en esta tierra. Esta sociedad está sufriendo porque se ha desconectado de Dios. En medio de esto hay tres justos, la representación de los hijos de Dios, de cómo y por qué caminamos en la tierra. Estos tres justos están representados por tres jóvenes llamados Sadrach y Abednego, como ya les expliqué. Un chiste local, los que llegaron tarde se lo perdieron. Pero ahora tenemos esos tres justos que se han levantado en medio de un mundo que ya no le interesa adorar a Dios y que está adorando otras cosas. Esta estatua que se hizo visible por lo que la Escritura dice, uno que ha reunido a todas las esferas que controlan y regulan las sociedades en el planeta Tierra: magistrados, gobernadores, contadores, maestros, todas las esferas, todas las secretarías, todos los elementos que controlan y regulan el pensamiento y la vida cotidiana de una sociedad. Todas se han postrado a adorar eso. Y cuando el mundo entero se rinde ante algo, Dios se hizo visible para enseñarles que había algo mucho más grande que lo que ellos habían levantado. Hoy estamos viviendo exactamente el mismo escenario, lo cual pone esta historia en relevancia para estudiar, porque hoy lo vemos no en la manera de algo físico, pero en la manera de una fortaleza ideológica de ideas y pensamientos y filosofías que se están levantando y que todo el mundo está adorando en todas partes. Está metido en la educación, está metido en las leyes, está metido en el comercio, está metido en las empresas. Se ha metido estas ideologías en medio de todo lo que hacemos todos los días. Nos damos cuenta que permea en medio de todo absolutamente. Pero eso no es una mala noticia, es una buena noticia, porque si cuando el mundo se postró ante algo, Dios se hizo visible, y hoy el mundo se está volviendo a postrar ante algo, hermanos amados, Dios está a punto de volver a hacerse visible una vez más.
Los justos tienen que atravesar primero 3 cosas que vamos a tener que atravesar todos en nuestra vida, sobre todo si somos justos en un mundo adverso y hostil, como es esta hostilidad manifestada por Nabucodonosor y todos los demás que están en autoridad contra 3 justos que están buscando conservar sus convicciones y su fe en medio de un mundo hostil y difícil. La primera de ellas era una batalla de dioses. Dígalo lo más fuerte que pueda. Una batalla de dioses. Dijimos que cuando un ejército iba a ir a la guerra, entonces primero tendría que ir con sus dioses, pediría el favor para después poder ir sabiendo que eso les permitiría triunfar. Y ningún ejército osaría salir a la calle sin haber primero, antes de entrar a la guerra, haber pedido a su Dios que les diera la victoria. Pero hermanos, a veces los hijos de Dios nos salimos a la calle sin haber orado y nos vamos a la guerra sin haber orado, y vamos a hacer una solicitud de trabajo sin haber orado, y vamos a resolver un problema laboral sin haber orado, y vamos a tratar de ayudar a nuestros hijos en sus escuelas sin haber orado. La historia nos enseña que los que oran antes triunfan después. Ahora tenemos una lucha, una batalla de dioses, porque Babilonia le ha pedido a sus dioses paganos que le permita derrotar al pueblo de Israel, y lo ha derrotado. Básicamente eso significa que cuando los ejércitos se están encontrando, no es solo un choque de 2 ejércitos, no es una batalla de 2 naciones, también son 2 dioses los que están en pugna. Y ahora los judíos han sido llevados en cautiverio, y los babilónicos, los soldados de Babilonia, para humillarlos, para poder afectar su fe, para poder afectar su corazón, los están bombardeando, diciéndoles: no que tu Dios es el Dios de Israel, no que tu Dios es el creador del universo, no que tu Dios hizo los cielos y la tierra, mira cómo no pudo vencer a mi Dios. Esta batalla sigue todos los días en el mundo entero, todos libramos esta batalla. Recuerden ustedes que que Satanás necesita, para poder accesar a la fe de un justo, hacerle creer que Dios no pudo con algo que otro Dios o un Dios pagano lo frenó o lo estorbó. Para poder accesar a tu fe, vas a ser bombardeado todos los días, y esto es justamente lo que vamos a vivir también. Lo escuchamos hace rato en las predicaciones, y lo escuchamos con la pastora Angélica también de una manera impecable, la forma en la que lo puso. Porque tú caminas un día y este día tienes una mala noticia y escuchas esta voz en tu mente bombardeándote. Si eres pastor, porque tu hija se fue de la casa. Si eres un líder de la iglesia, entonces porque tu hijo quedó atrapado en las drogas. Si llevas tantos años dando y siendo fiel en la congregación, ¿por qué te quedaste sin trabajo? Ven, la batalla de Dios se sigue todos los días en la mente de las personas, y ves a Satanás tratando de hacerte creer que Dios no pudo. Es vital para poderte desconectar de Dios, para poder después destruirte. Los Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron no solamente que enfrentar esta temporal batalla de dioses donde parecía que su Dios no había podido, porque es una pregunta que nos hacemos todos. Si Dios es el creador del universo, ¿por qué permitió que fueran esclavizados? Muchos de ellos fueron castrados. De hecho, Sadrach, Mesach y Abednego son castrados. Esa es la tercera parte. Así que vayamos a la segunda parte. La segunda parte no tiene que ver con el tema de la batalla de dioses para aniquilar la fe de un justo. La segunda parte está ligada a la seguridad de un justo. Alguien diga: la seguridad de un justo. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron arrebatados y arrancados de su tierra natal. Todos ellos tenían su terreno, tenían las escrituras de su casa, tenían básicamente cierta seguridad por las posesiones que tenían, por la herencia que les habían dado, que desde Josué, recuerden ustedes que se les dieron a cada uno una herencia con lo que tenían a su nombre. Ellos tenían sus terrenos, podían tener sus huertos, podían tener su ganado, tenían su casa, tenían cierta seguridad. Alguien diga fuerte: seguridad. Lo más fuerte que pueda. Alguien tenía cierta seguridad. Recuerden que el diablo siempre trata de tergiversar los conceptos que hay en el cielo con los conceptos que hay en la tierra. Jesucristo explicó que la felicidad de los hombres no consistía en la cantidad de los bienes que poseyera en esta tierra. Pero este es un asunto vital. No solo es una batalla de dioses lo que vivimos los justos todos los días en esta tierra, oyendo cuando pasamos una situación difícil, pero también ellos no tienen seguridad sobre su futuro. Ellos no tienen seguridad
seguridad sobre qué va a ser el día de mañana, porque lo que les brindaba cierta seguridad les ha sido quitado y ahora ya no saben si van a depender de la misericordia de Babilonia, qué van a hacer, cómo van a alimentar a sus hijos, cómo van a cuidar de su familia, qué será de su futuro y qué será de su destino. Es necesario primero entrar por un tema de batalla de dioses. Si logro que creas que Dios no pudo, entonces vas a tener un sentido natural como consecuencia del primero, un sentido de inseguridad con respecto a tu destino, a tu futuro y tu porvenir. Entonces, cuando esto sucede en un ser humano, se da un detalle interesante del cual los justos, Sadrach, Mesach y Abednego, nos dieron una clase magistral. La seguridad para el mundo está basada en lo que tiene. La seguridad de un justo está basado en a quién tiene con él. ¿Me oyeron? Es por eso que la escritura dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es por eso que también fue dicho: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogería. Lo que me asegura mi futuro no es que tengo, es a quién tengo yo conmigo. Es quien camina todos los días de mi vida a mi lado. Es la persona que me acompaña. Jehová es mi pastor. Así que puedo no tenerlo nada, pero si lo tengo a él, de todas formas voy a llegar a mi destino. Los justos no descansaban. Escuchen, un justo no descansa su seguridad en cosas, sino en personas. Eso es lo que hace que nuestro mundo camine sin estar obsesionados con el asunto material. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. La tercera cosa, y básicamente estas tres son las tres cosas que más oprimen y que más preocupación causan en un hombre. Por eso esto puede ser un congreso de varones perfectamente. Pero también, hermanas amadas, sobre todo si están casadas, estas son las tres cosas con las cuales más batallan los hombres, los esposos, los jóvenes, para que sepas cómo debes ministrar a tu esposo con respecto a eso. Porque regularmente cuando te sientas a platicar con respecto a las cosas que estás pasando junto con tu pareja, muchas de las cosas dices: ¿y ahora cómo le vamos a hacer con esto? Tú tienes que decirlo, no importa lo que tengamos, sino lo que importa es a quién tenemos a nuestro lado. Tú tienes que recordárselo. Y cuando vean una batalla de dioses y digan: ¿pero qué está sucediendo? Nuestra hija se fue de la casa. Tienes que aprender y decirle: no importa, al final Dios va a ganar esta batalla. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las historias que han estado a lo largo de toda la escritura, como la historia de Moisés. Moisés vio su madre perdió a Moisés, ¿o no? Lo perdió de 3 meses, y a los 3 meses de haberle dado lo mejor de su vida, la madre de Moisés vio cómo Egipto le puso las manos encima y le cambió la identidad, y le cambió el carácter, y le cambió todo. Sin embargo, un día, tiempo, años después, ya sus padres no lo alcanzaron a ver, Dios se le mostró a Moisés en una zarza ardiendo y le dijo, no le dijo como le dijo a todos los demás en la historia. Si lo leen con cuidado se van a dar cuenta que regularmente siempre dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en esta historia que está citada en el libro de Éxodo capítulo 3, la Biblia dice que no le dijo eso, que antes de decirle soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dijo: soy el Dios de tu papá. ¿Qué quiere decir esto? Significa esto: que cuando su madre y su padre lo vieron esta cesta que iba en el río, en el río Nilo, y Egipto cómo le clava las garras encima y se lleva a Moisés, ellos estaban orando por su hijo, y Dios les ha de haber prometido y dicho: tu hijo va a regresar tarde o temprano. Así que cerca de 40 años después, él va al desierto, y en un momento Dios se encuentra con él y le dice: soy el Dios de tu papá. El Dios de tu papá no le dice: soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios le había prometido a su padre que un día Moisés volvería a pisar tierra santa, para que supieras que no importa si tu hijo o tu hija se ha ido de la casa, o si alguien se ha alejado de Dios en su familia, si oras por él, tarde o temprano van a volver a oír la voz, van a volver a sentir el fuego y van a volver a estar en una tierra santa otra vez. Alguien diga conmigo: mi familia va a pisar tierra santa otra vez.
Hay un clamor, lo he visto un montón de veces. Es parte de lo que estamos viviendo en todas partes. Es parte de lo que sucede a través, aún en pastores. Está sucediendo. Hay hijos que se descarrilan, hay hijos que se alejan, hay hijos que quedan atrapados por Egipto. Hermanos amados, Moisés estuvo atrapado en Egipto más de 40 años. Pero Dios le había prometido a su padre y a su madre que ese muchacho al que Egipto le había clavado las garras iba a terminar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es posible que tengas en tu familia alguno de tus hijos, alguno de tus seres queridos, que Egipto le ha puesto las garras y le ha cambiado la conducta y lo desconoces y ya no sabes, te lo tratas y ya no es el hijo que yo tenía, ya no es la hija que yo tenía, ya no me puedo entender con él, tiene otro lenguaje, tiene otra conducta, tiene otro carácter, pero un día va a estar ahí y va a volver a sentir y oír. Estás otra vez en Tierra Santa y lo vas a ver levantando las manos, adorando el nombre del Señor en alguna congregación. Es porque tu oración por él jamás dejó de ser y no dejaste de orar por él. Esta es la seguridad en Cristo Jesús. El mundo no tiene esa seguridad, pero nosotros tenemos esa seguridad. La tercera cosa, para poder terminar y entrar de lleno a la parte más intensa de este mensaje, es el asunto de que Sadrach, Mesach y Abednego habían sido castrados. Diga conmigo, castrados. La tercera cosa que más preocupa a un hombre y que en general preocupa a la raza humana es su sentido de capacidad. Diga conmigo, capacidad. Sentir que no puedes, que no tienes los requisitos, que no acabaste una escuela, que no terminaste la primaria, que no pudiste terminar una educación, que no pudiste concluir una carrera, que tu papá se fue de la casa cuando tú no tenías y que ahora tienes todas estas cosas encima, o que te quedaste sin trabajo pero tienes 2 o 3 hijos que tienes que mantener y ahora no sabes cómo le vas a hacer. Este sentido de capacidad puede abrumar el corazón de un hombre. Los justos tuvieron que enfrentar estas 3 cosas en la vida. Uno, esta batalla de dioses, no que Dios es Dios, entonces mira cómo te está yendo en este tiempo y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y seguramente, como lo escuchamos en las predicaciones, alguien se va a parar y va a decir, seguramente fue tu culpa, ¿no? Es la historia de Job, por supuesto. Y después de esa parte, porque tienes que tener cuidado a qué vos le das acceso a tu vida cuando estás en los tiempos de crisis. ¿Están aquí? Piénselo por un momento. Cuando Dios presume a Abraham, le dice estas palabras. Mira mi siervo, y lo describe. La descripción es muy linda, pero luego Satanás dice, es que él no te va a maldecir por todo lo que le has dado cosas. ¿Lo recuerdan? Perdona, Job, discúlpeme, me equivoqué de Biblia, mi cerebro está más rápido que mi lengua, entonces suele suceder. Bueno, ¿quién no se ha equivocado? No, Dios. Es cierto. Entonces, cuando Job está atravesando este asunto, recuerda, Satanás dice, mira si no te maldice. ¿Lo recuerdan? Pero la Biblia dice que pierde todo, pero Job no lo maldice. Pero su esposa le dice, maldice a Dios. ¿De quién era esta idea? ¿Entendieron? Satanás tenía un plan y la esposa le estaba ayudando al diablo. Tienes que tener cuidado la voz de quien escuchas en los tiempos de crisis. Y luego se le aparecen sus 3 amigos. Con esos amigos, versículo mexicano, por supuesto. Muy bien, dejemos eso en paz por un lado. Pero ahora ellos estando castrados, pues obviamente no tienen capacidad. Digo, amigo, no tienen capacidad. Recuerden que los soldados en Babilonia lo que hacían era castrar a los adultos, pero llevarse vivos a los bebés, porque los bebés no tenían que ser castrados por el tema de la memoria de libertad. ¿Recuerden que les hablé de la memoria de libertad o no? ¿Lo hablé de aquí? No. Bueno, les explico rápido, me dan un minuto para explicarles el asunto. Cuando una persona era libre y luego era llevada esclava, lo único que se llevaba era la memoria. ¿Están aquí? Por eso la introducción al infierno es la memoria. Podemos demostrarlo en la historia de Lázaro con el rico, porque la expresión cuando le dice a Abraham, oye Abraham, es que ayúdame con esto, se acuerdan lo de la lengua, ponme una gotita de agua, no le iba a servir de nada, ¿no? Pero de todas formas, pero la expresión de Abraham es esta: acuérdate. ¿Lo recuerdan? Ahora, ¿saben si hay algo que atormenta a un ser humano? La memoria. ¿O no? Entonces,
La memoria es un asunto interesante, pero la memoria es un tema demasiado profundo. La dejamos para otro día. El asunto está en que ahora tenemos este asunto. Los libres que eran esclavos, como en el caso de lo que fue Sadrach, Mesach y Abednego, ellos lo único que podían llevarse consigo era su memoria, la memoria de la libertad en la que habían llegado a estar en algún momento de su vida. Así que ellos no podían tener hijos. La razón era porque por eso eran castrados. Porque si los castrabas, los hijos que tuvieran, si no los castraban, a los hijos que tuvieran no les podían transmitir la libertad, pero sí la memoria de ella. La memoria es suficientemente poderosa. ¿No me entendieron? La memoria es poderosa. Por eso la Biblia dice con respecto a la memoria de Dios: y de tus pecados no me acordaré más. Alguien diga: hay poder en la memoria. Lo más fuerte que pueda. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el libro de Jeremías, en el capítulo, debe ser capítulo 2, capítulo 3, no recuerdo exactamente, cuando dice: me acordé de ti? ¿Recuerdan? Dios no se acuerda de tus pecados, pero se acuerda de ti. En fin, les dije que ese era otro tema. Entonces, regresemos al punto. Ahora tenemos un hombre que ha partido de la libertad a la esclavitud, pero pues si tuviera hijos le transmitiría memoria de libertad. Y cuando tú le pones en una persona la memoria de libertad, es más que suficiente para despertar el deseo de esa libertad. Es por eso que sin importar que tus hijos estén ahora en el mundial y tus hijos estén lejos de Dios, tienes que seguirles hablando de la libertad, de la memoria de la libertad. Acuérdate que tú un día le entregaste tu vida al Señor. Acuérdate que Dios y tú un día, acuérdate que tú llorabas en la presencia de Dios, y un día esa memoria va a empezar a tener el poder de hacerle recordar, como al hijo pródigo que dijo: me acordé de aquello que estaba en la casa de mi padre. La memoria es el primer instrumento que Dios usa para devolver al hombre a Cristo. Esa es la historia del hijo pródigo. Tuvo que regresar 2 veces. De hecho, no regresó una, regresó 2. Regresó primero por dentro y luego regresó por fuera, porque la Biblia dice volviendo en sí. La expresión volviendo en sí significa que su memoria le hizo recordar algo. Así que primero volvió por dentro para después volver por fuera. Esta es la razón por la cual es tan poderoso tener niños en la iglesia. ¿Cuántos aquí sus hijos ya nacieron en la iglesia? Ustedes son bendecidos. Son bendecidos, ¿por qué razón? Muy simple. Si tú naces en una tierra de libertad, no tienes memoria de esclavitud. Pero si naces en tierra de esclavitud, no tienes memoria de libertad. Entonces se llevaban a los bebés pequeños, los dejaban crecer para que pudieran tener hijos, pero los hijos de un bebé esclavo no tenían memoria de, vamos, díganlo con pasión, no tenían memoria de libertad. Pero los que nacen con alguien que ya fue libre no tienen memoria de esclavitud. Así que mientras un niño crece en la escuela con ideas de esclavitud, los hijos en una iglesia crecen con la memoria de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Es por eso que nuestros hijos llegan más lejos que los hijos de los demás. Es por eso que debes traer a tus hijos, aunque digan: mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Es que yo siento como que no quiero ir a la iglesia. Tú dile: sí, no siempre uno quiere, y no siempre te sientes con ganas de ir a la iglesia. ¿Me puedo quedar? No, hoy vas a ir sin ganas, pero vas a ir de todas formas. Memoria de... Nabucodonosor ahora ha ordenado que sean arrojados al horno de fuego por guardar sus convicciones en medio de un mundo hostil que tiene una ideología que todos adoran. ¿Qué es lo que sucede? Entremos a la segunda parte. El concepto de Dios. Siga conmigo: el concepto de Dios. ¿Por qué tenemos un Dios invisible? Todas las religiones paganas tienen un Dios visible. ¿De acuerdo? Ellos creen que eso les da ventaja, pero en realidad les da desventaja. En la guerra, la tecnología indetectable es la más útil.
En la guerra, la tecnología que hace que un avión no pueda ser rastreado ni encontrado lo hace más peligroso. Así que Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? No es porque Dios no sepa, pero Satanás no sabe dónde está Dios. Eso no es una ventaja poderosa. Para que esa ventaja sea utilizable, necesito habitar dentro de nosotros la ventaja de algo invisible. Pero de eso voy a hablar mañana o pasado mañana. El asunto ahorita está en que tenemos este asunto de un Dios invisible. Alguien diga: un Dios invisible. Lo más fuerte que pueda. Pero ¿por qué decidió hacerse visible? Primero, esta es la razón por la cual hoy tienen este congreso como familia de iglesias, y esta es la razón por la cual creemos en el poder de congregarnos. Voy a explicar por qué. Porque todos tenemos, escuchen, todos tenemos un concepto parcial del mismo Dios. ¿Cómo se construye un concepto parcial del mismo Dios? Nadie conoce todo de Dios. Construyes un concepto parcial de Dios basado en la experiencia a través de la cual tú conociste a Dios. Vamos a probarlo. Imaginen ustedes que tenemos sentados aquí en un panel a Moisés, a Sansón y a David, y les preguntamos: ¿cómo es Dios? ¿De acuerdo? Moisés va a decir: ¿qué cosa? Dios es fuego, es una columna de fuego, es una nube, ¿no? Sansón le va a decir: no, mi moy. Dios es. David le va a decir: no, mis chavos. Dios es alabanza. ¿Quién de los tres está mal? ¿Ya me entendieron? Esta es una de las cosas que nos dividen. Si estos tres en realidad están viendo al mismo Dios. Es por eso que una iglesia expresa su fe de manera diferente. Hay iglesias que nacen de personas que fueron rescatadas de las adicciones, entonces enfocan toda su vida y su fuerza en alcanzar a los perdidos y a los adictos. ¿O no? Hay otros que conocieron a Dios a través de matrimonios que fueron restaurados y dedican su vida a la restauración de matrimonios. Hay otros que fueron sanados de una enfermedad incurable y se dedican a orar por los enfermos, ¿me entienden? Y nosotros podemos ir a una iglesia de cada uno de ellos y vamos a ver un énfasis completamente diferente. Podríamos decir: es que Dios no es así. No, lo que pasa es que esa es la forma en la que esa persona conoció de Dios, y esa es la vista parcial que tiene esa iglesia de Dios. No lo puede ver todo. Ahora, utilicemos un ejemplo musical para que podamos tener sentido. Si yo le digo a alguien: te voy a enseñar lo que es una batería, pero nunca has visto una batería y te enseño solamente un platillo, tú vas a tener en tu mente que un platillo es una batería, ¿o no? Pero si a otra persona le enseño el banco de la batería, entonces la persona va a creer que el banco es la batería. Y si a otra persona le enseño las baquetas de la batería, entonces la otra persona va a pensar que las baquetas son la batería. Y si a otra persona le enseño el bombo es la batería, ¿no? Entonces va a pensar que el bombo es la batería. Y si a otra persona le enseño la tarola, ¿voy bien? Mi hijo fue baterista. Que Dios los perdone a los bateristas, porque luego le pegan muy duro. Pero qué bueno que están encerrados. Son los únicos que hay que meter a la cárcel en la hora de la alabanza. Entonces, ok. Si tú le preguntas entonces a cada uno de ellos qué es una batería, cada uno te va a decir una descripción diferente. Pero si tú los juntas a todos, vas a tener la imagen completa de la batería. Así que, número uno, ¿por qué Dios se hizo visible? Se hizo visible porque en una congregación llegó a la iglesia el domingo por la mañana uno que fue rescatado de las adicciones, y otro cuyo matrimonio fue restaurado, y otro cuya vida fue sanada de una enfermedad incurable, y otro que Dios rescató en las calles. Y cuando todos estamos unidos, Dios se hace visible en el lugar a donde estamos. Porque donde están dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. La segunda cosa tiene que ver con el fuego. Para poder arrojar a Sadrach, ¿me regalan 5 minutos más? Para poder arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego, se necesitaron soldados babilónicos, ¿no? ¿Alguien ha aventado a alguien a la alberca? Pecadores, ok. Regularmente, si lo hacen entre dos, ¿cómo lo van a agarrar? ¿No? Uno lo agarra de las manos, otro lo agarra de los pies. Dios que los bendiga. ¿Sí o no? Así lo hacemos. Okay, bueno, este es un asunto muy parecido, pero que los tienen que amarrar. Recuerden que la Biblia dice que los atan. Entonces uno lo agarra de un lado, otro lo agarra del otro, y empiezan a acercarse al fuego. El horno ha sido prendido 7 veces.
Pero la Biblia dice que los soldados babilónicos murieron quemados vivos. ¿Alguien ha visto a alguien morir quemado vivo? Es un asunto caótico, ¿no? Entonces, oírlos gritar, oírlos, la angustia, los gritos, los alaridos. Y ese es el tema que nos pone en el segundo dilema de por qué Dios. Son tres. El primero es para que no dejes de congregarte, porque Dios se hace visible. El segundo tiene que ver justamente con por qué los hijos de Dios no necesitamos ver a Dios. ¿Por qué tenemos un Dios invisible nosotros y todos los demás necesitan tener un Dios visible? Les voy a explicar por qué. Ahora entonces lo que tenemos entonces son soldados babilónicos que lo que hacen es acercarse al fuego. Conforme se están acercando al fuego, entonces ellos empiezan a sentir como su propia piel se empieza a quemar, empiezan a sentir el ardor y la desesperación y la angustia. Otra vez viene una batalla de dioses, porque cuando voltean a ver a Nabucodonosor y a la estatua, se dan cuenta que ni Nabucodonosor ni la estatua los puede librar de ese fuego. Esta sociedad está justamente ahí. Está parada ahí. Estábamos en España en marzo y para entender cómo el fuego que prepararon para los justos está quemando a los injustos. Esto es lo que va a pasar. De hecho ya está pasando. Estábamos en marzo porque Dios nos permitió abrir la primera congregación en Madrid y en la primera semana, estuvimos todo un mes. En la primera semana escuchamos esta noticia en las noticias que causó revuelo y pude dar el seguimiento a causa de que nos pudimos quedar todo el mes. En la primera semana un hombre abusa o viola, no recuerdo, pero era un delito sexual contra una mujer. Entonces antes de que lo arresten, en España tú puedes llegar literalmente a un juzgado, les dices ya no soy hombre, soy mujer, y te firmas un papel que te expiden que dice que ya no eres hombre, eres mujer. Básicamente, así de simple, ya no tienes que pasar por absolutamente nada. Entonces el hombre, sabiendo que lo van a arrestar, va a un juzgado, ya no soy hombre, le dan el documento y espera que lo arresten. Lo arrestan y entonces cuando lo van a llevar a la cárcel dice no me pueden llevar a la cárcel de hombres, porque no soy hombre, soy mujer. Y ahora ellos no saben qué hacer con él, porque la ley, el mismo fuego que han hecho, está empezando a quemarlos. Pero ahora no saben para dónde hacerse. Para cuando salimos en marzo, a finales de marzo, ya había 10 hombres en la prisión de hombres que se enteraron de la noticia, todos por delitos sexuales. ¿Qué estaban haciendo? Todo el mundo registrándose como mujer. Y ahora la polémica que quedó a finales de marzo, no sé cómo está la historia ahora, era que ¿qué estaban haciendo? Porque las mismas mujeres dijeron es que no nos pueden traer a los lobos directamente aquí, porque estos hombres ya no van a salir de la cárcel, pero ahora lograron que los llevaran a la cárcel de mujeres. ¿Se imaginan en qué va a acabar esta historia? Ellas van a voltear y no hay forma de detener y no hay manera. Piensen en esto, multiplíquelo por unos años. ¿Eso qué significa? Que el mismo fuego preparado por los injustos para amenazar a los justos. Así que tenemos una iglesia amenazada porque no nos vamos a postrar y adorar frente a ciertas ideologías. Solo hay que esperar un poco de tiempo cuando el fuego que han preparado para la iglesia empiece a quemar a los injustos y vean que sucede algo. Esto es lo que sucedió cuando se están quemando los soldados babilónicos. Una cosa que los ha de ver sorprendido es que ellos ven el rostro de estos 3 jóvenes y ven que su rostro no cambia. Eso solo significa algo. Tú no necesitas ver a Dios para saber que está contigo. Tú sabes que Dios está contigo porque no sientes lo que ellos están sintiendo. Así que tú llegas a la universidad, a tu escuela, y te das cuenta que tus amigas sienten depresión, pero tú no la sientes. Y ellos sienten odio por sus padres, pero tú no lo sientes. Y ellas sienten que la vida no tiene sentido, pero tú no lo sientes. Esa es la señal de que Dios está contigo. Así que mientras Sadrach, Mesach y Abednego, me ayudas en el teclado si eres tan amable. Mientras Sadrach, Mesach y Abednego están mirando el rostro de los soldados babilónicos y se dan cuenta que ellos no sienten lo que están sintiendo los soldados, ellos ya sabían que Dios ya los había librado. ¿Están aquí? Perdóneme si arruino un poco la teología clásica,
Pero Dios no se hizo visible y se apareció en ese horno para librarlos. Ellos ya sabían que Dios los había, porque ellos no sentían. Y dijeron: ¿por qué a nosotros ese fuego no nos está dañando? ¿Por qué la desesperación del mundo no es mi desesperación? ¿Por qué la tristeza profunda y la soledad no es la mía? ¿Por qué yo no siento lo que sienten? Es porque tienes un Dios invisible. Pero ahora Dios decidió hacerse visible. ¿Por qué? Esto es lo que pienso. Póngase de pie. Tengo 2 minutos. Ya sé que de aquí a que Cristo se haga visible una vez más, ya sé que la batalla de dioses va a estar. Si Dios es Dios, porque vives lo que vives, porque pasas lo que pasas. Ya sé que eso va a pasar. Ya sé que mi seguridad no proviene de la misma fuente de la que proviene la seguridad de ellos. Y también sé que mi capacidad para llegar no tiene que ver con mis habilidades personales, sino con su gracia. ¿Por qué se hizo visible Dios? La pregunta está en la historia. La respuesta está en la historia. ¿Quién fue quien vio al cuarto hombre en el horno? Este es un tema de adoración. Por eso quizá necesitemos terminar adorando esta noche. No sé qué tan complicado sea tener a los músicos o a los básicos lo que necesitemos para que nos ayuden, porque sé que esto es complicado, que tienen que subir y todo el asunto, pero vengan rápido y ayúdenme. Diga conmigo: Dios se hizo visible. ¿Cuántos lo creen? Dios se hizo visible primero porque decidiste venir hasta Guadalajara para reunirte con tus hermanos. Y cuando muchas historias distintas de vidas que hemos conocido a Dios se suman con las historias de otros, un Dios es dibujado a la vista de los que lleguen a este lugar cada día y de los que lleguen a tu iglesia cada día. Dios es el único que tiene el poder de convertir la vergüenza en testimonio. ¿Se saben el de vivo para adorarte? ¿Lo dominan? Si ustedes que no dominan, ya vi que dominan todo. ¿Se saben hasta las que cantaba Moisés? Bueno, no sé si eso los perjudica porque les diga antiguos, ¿verdad? Pero yo me gocé adorando a Dios esta noche, ¿no? Ustedes. Y ¿qué pasaría? La realidad es que tú no necesitas ver a Dios. Los que necesitan ver a Dios son los que no lo conocen. Y entre ellos están tus enemigos. ¿Me oyeron? ¿Qué pasaría si mientras estamos adorando aquí esta noche, los que buscan nuestro mal son los que van a ver a Dios? Así que llegó un buen instante en el que los ojos de Nabucodonosor se cruzaron con la mirada de Dios. Y dice: veo y me está viendo, y el que quería infundir temor ahora lo tiene. Es posible que Dios se hizo visible
Porque Sadrach, Mesach y Abednego iban a salir del horno, pero cuando salieran, Nabucodonosor iba a seguir siendo Nabucodonosor. Es como cuando trabajas en una empresa y le caes mal al gerente, no al dueño, pero al gerente. Y el gerente hace todo para correrte de la empresa, pero no lo logra. Tú vas a seguir trabajando en esa empresa, pero el gerente que no te quiere también. ¿Entendieron? Pero ¿qué pasa si el gerente tiene una junta con el dueño de la fábrica o de la empresa? Así que Nabucodonosor se topa con la mirada de Dios. Dios no tiene que decir nada. Él solamente tiene que mirarlo para decirle: no te vuelvas a meter con mi pueblo ni con mis hijos. Vamos a tener que llegar al fuego. ¿Me entendieron, iglesia? Vamos a seguir oyendo las amenazas contra la iglesia cristiana. Vamos a seguir escuchando cosas en las empresas si eres cristiano. Vamos a seguir escuchando esto. Pero antes de que algo suceda, recuerda que eso a ti no te va a dañar. Pero recuerda que es el momento de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tus enemigos van a ver al Dios. Y esta es la última razón por la cual Dios se hizo visible. No se hizo visible para que lo vieran los cristianos. Nosotros no necesitamos ver a Dios. Cuando caminamos con esta paz que sentimos, ya sabemos que Él está con nosotros. Pero cuando los de afuera ven que no sufres daño, entonces los que no conocen a Dios verán a un Dios visible. Va a llegar el día, la presión va a crecer contra tu vida como cristiano, pero no vas a sufrir ningún daño. Alguien levante sus manos, por favor, al cielo por un momento. Alguien levante sus manos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vamos a ir una vez más. Vivo para adorar. ¿Están listos? Vivo para adorarte a Vamos a subir la ti. intensidad. Suban la intensidad de la canción. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Imaginen cómo estarían adorando en el lugar del fuego. Vivo para adorar, Todo. vivo para adorarte a ti. Oh, sí. Vivo para adorarte a ti. Vamos, dile: yo vivo. Vivo para adorar, vivo para adorarte. Oh, oh, Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Quiero hacer una oración para terminar esta noche. Por todos aquellos que hoy no están, todos aquellos que quizás son tus hijos o tus nietos, pero hoy no están en casa, se separaron y Egipto ha puesto sus manos en ellos por un tiempo.
y eso te ha causado un dolor, si tú eres esa persona, levanta tu mano donde estés. Si tienes un hijo o un nieto que se alejó de Dios, quiero pedirles que dejen su lugar y vengan al altar lo más rápido que puedan, rápido. Adorarte a ti. Esta es una noche para creer. Para adorar, vivo para adorar, para adorar. Oh, sí, Señor, vivo para Péguense al altar, péguense al auditorio, péguense al vivo altar. para Péguense al altar. adorar, para adorar. Péguense al altar. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorar. Una vez más, yo digo, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. lo vamos a cantar una vez más. Y luego vamos a levantar nuestra voz para orar. Una sola oración como iglesia de Cristo. Que cada hijo y cada nieto que hoy no está va a volver a pisar tierra santa otra vez. A ti. Canten un cántico nuevo, en un cántico nuevo. En un cántico nuevo. Para ti. Toda mano levantada al cielo. Pastores, ayúdenme a orar por los hijos. Pastores, ayúdenme a orar. Pastoras, ayúdenme a orar por las personas que están aquí rápido. Padre, oramos que sus hijos, sus nietos van a tirar, a pisar tierra santa otra vez. Señor, puedes hacer que lo vean. Puedes hacer que lo vean. Pero aún si no lo alcanzaran a ver, creemos la promesa, la declaramos. Que tu hijo tocará, pisará tierra santa una vez más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien ore tierra santa. Menciona a tu hijo por nombre y dile: mi esposo, mi hijo, mi hija. Declaramos que van a pisar tierra santa Y una los vez hijos más. de tus hijos, Que van a oír la voz. tus generaciones, Que van a sentir el en el fuego. nombre de Que van a escucharte. Que van a oír decir: soy el Dios de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de tu abuela. Que nunca dejó de orar por ti. Te adorar, Que nunca dejó de orar por ti. te adorar, te Vamos, adorar, levante su voz en te alto. adorar. Mi hijo verá tierra santa. Oramos que nuestros hijos pisarán tierra santa otra vez. Aunque hoy los desconocemos, aunque su carácter ha sido afectado, aunque su mente ha sido trastornada, aunque su espíritu ha sido afectado, alguien levante sus manos y declárele por nombre: soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu madre y de tu abuela, soy el Dios de tu madre. Dios de generaciones, Dios de generaciones, Dios de pacto. Soy el Dios de tu madre. Dios Así que hoy declaramos que pisarán tierra santa. Declaramos que van a pisar tierra santa. Sea que lo veamos con nuestros ojos o no lo creemos esta noche. Lo confesamos esta noche. vivo para ti, vivimos para ti, para ti, Para ti. solo para ti, Señor. Vivo, Yo lo creo para ti, para tus hijos. vivo, Abre tu boca y di: mis hijos van a pisar tierra santa. Van a pisar tierra santa. Van a pisar tierra santa, lo declaramos. vivo Que
y sabrán: soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu abuela, soy el Dios de tu abuelo y de tu padre y de tu madre. Vivo para adorarte a ti, solo a ti, Rey. Vivo. Alguien comience a orar en lenguas por 1 minuto o 2. Comiencen a orar, a adorar en lenguas. Y la vamos a hacer de lobo que dará la mamá sata, randa la mamá mamá la mayanda la mala mamá. Es posible que este mismo instante, mientras tú estás adorando aquí, mientras estás clamando aquí, tus hijos puedan ver a Dios, tus nietos vuelvan a ver y a oír su voz. Vamos, levanta tu voz en alto. Lo declaramos, lo confesamos, Que pisarán tierra santa, que volverán a estar en un santuario, en una iglesia, adorando el nombre del Señor. Que los vas a usar para destruir las obras del diablo. Que volverán a oír la voz de Dios hablándoles al oído. Que volverán a sentir el fuego que un día tenían dentro. Esta es nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra fe. Que Dios se hará visible. Esta es la diferencia para los justos. Levante sus manos, aguante. Esta es la diferencia. Que nosotros tenemos paz con respecto a nuestros hijos y nuestras hijas. Que tenemos la seguridad de que nuestras generaciones van a encontrarse con Dios tarde o temprano, sea que nuestros ojos lo alcancen a ver o no. Los padres de Moisés no lo alcanzaron a ver, pero la promesa y la palabra fue más grande que la vida, fue más grande. Y lo alcanzaron, no lo alcanzaron a ver, pero Dios les había prometido que tu hijo pisará tierra santa una vez más, que tu hija va a volver a levantar las manos cuando las bajó, que tu nieto, el que hoy está completamente perdido y no quiere saber nada de Dios, va a volver a sentir el calor sobre sus pies quemándole, y va a volver a sentir la zarza ardiendo a su lado, y va a escuchar una voz, aunque tú ya no estés, diciendo: soy el Dios de tu padre y de tu madre y de tu abuela, que oró por ti, que clamó por ti, que creyó. Y yo no voy a faltar a mi promesa que hice con ellos. Soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de tu padre. Oren en lenguas, iglesia, un momento. Ya estamos aquí, ya estamos en el lugar correcto. Este es el Dios en el que creemos.
Este es el Dios que nos amó. Que este auditorio levante un incienso de adoración y de oración. Levanten un incienso. Adoradores, músicos, voces, todo el mundo levante un incienso. Esta noche es una noche de victoria. Tenemos un Dios invisible, indetectable, para aparecerse donde necesites. Un poco más, un poco más, un poco más, iglesia. Hay más dentro de ti. Levanta tu voz, sube el volumen, sube la intensidad. Instrumentos, voces, oración, ministerio. Mientras estás orando en lenguas, quiero que veas en tu imaginación, quiero que veas en tu mente a tu hijo, a tu hija, otra vez pisando tierra santa. Donde menos se lo imaginen. Ahora es posible que pienses, mi hijo está en un desierto. Es justo el mejor lugar para encontrarse con Dios otra vez. Mi seguridad regresa. Mi confianza está en ti, Señor. En la promesa de que mi hermano, mi hermana que estaban antes conmigo adorando y ahora ya no están. De que mi hermano mayor o mi hermana menor que antes estaba en la iglesia sirviendo está perdido. Van a volver a pisar tierra santa otra vez. Esta batalla de dioses jamás Dios la ha perdido. Él ha triunfado por encima de todos. Por favor, busque a alguien a su lado, abrácelo y dígale: tu hijo y tu hija, no sé quién sea, va a pisar tierra santa de nuevo. Rápido, hágalo, 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 decláralo, dile, mi hijo, tu hijo, nuestros hijos, nuestros nietos van a pisar tierra santa. Alguien grite. De libertad. Vivo para adorar, vivo para adorar. Yo te adoraré, mis hijos te verán. Vivo para adorar, vivo para adorar. Por eso que es precioso adorar el nombre de Jesús. Vivo para adorar.
conozca a alguien, pon tu mano en el hombro de alguien y canta junto con nosotros. Vivo para adorar. Vamos, cierre filas. Cierre filas, pon tu mano en el hombro de alguien y declara en el nombre de Cristo Jesús: vivimos para adorar. Vivo para adorar. Vamos, vamos. Vivo para adorar, para adorarte. Que nadie se quede sin poner su mano en el hombro de alguien, declarando que hay libertad. Decláralo. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Puede ser la pura iglesia. Bajamos instrumentos. Quiero escucharte, iglesia, diciendo: vivo para adorar. Vivo para adorar. Eso. Muy suave el piano. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Hay con tus ojos cerrados, míralo a Él sentado en su trono, recibiendo honor. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorar. Y mientras la iglesia le adora, el Señor se levanta de su trono. Y cuando Dios se levanta, todos sus enemigos salen huyendo. Hoy se establece victoria en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Última vez, última vez. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Wow, qué hermoso. Para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Ahora dale gracias, ahora dale gracias. Dile gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Acuérdate lo que aprendimos. Dale gracias, cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales y agradeciéndole a Dios. Vamos, levanta tus manos y dile: gracias, Padre, porque hoy me has hablado, porque hoy salgo de aquí con esta palabra, y esta palabra activa la fe en mi corazón, y yo estoy seguro que veré el cumplimiento de esta palabra en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi casa, en mi ciudad, en el nombre de Jesús. No necesito ver a Dios, porque Dios está conmigo, yo lo siento, yo lo tengo. El diablo es el que lo va a ver, el diablo es el que lo va a experimentar. Yo lo tengo en mi vida y yo lo voy a evidenciar en cada área de mi vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Centro Cristiano Amigos.